Salmo capítulo 32. Este es el segundo salmo de los 7 salmos penitenciales. Muchos lo relacionan con el Salmo 51. Aparece en el título del salmo la palabra masquil, lo que probablemente significa instruir, estar atento, ser inteligente, por lo que se cree que es un salmo didáctico o de meditación, cuyo propósito es transmitir una enseñanza. El tema de este salmo es el gozo del corazón perdonado. Este era el salmo favorito de San Agustín y Martín Lutero. Ciertamente el gozo verdadero de un ser humano se alcanza cuando vive en comunión con Dios. No hay nada más terrible que tener a Dios como enemigo, pero casi todo el mundo prefiere no pensar en los juicios del Señor. Y así viven un letargo mortal, no reconocen que Dios les ama y que su primer acto de amor es proveerles el perdón de sus pecados. Sin embargo, no quieren arrepentirse y recibir así la gracia divina. De los versos 1 al 6, el salmo empieza con 2 bienaventuranzas que anuncian el tema del poema. No hay dicha mayor que ser reconciliado con Dios y saber que nuestros pecados han sido perdonados. El salmista usa 4 palabras para referirse al pecado. Transgresión, que es un acto de rebeldía consciente en contra de la voluntad de Dios. Pecado, término que se refiere a quien camina fuera de los designios divinos. Iniquidad, rechazo a las leyes del Señor. Y engaño, actitud de mentira y falsedad. Estos versículos predican un doble mensaje. Es una advertencia para los que no reconocen su necesidad de perdón, y al mismo tiempo es un consuelo al que ha recibido el perdón de Dios. Esto nos recuerda lo que dice Proverbios 28:13: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Se pone de relieve la gran virtud de una persona bienaventurada, y es el hecho de haber recibido el perdón de Dios. No describe el Salmo a la persona perfecta, sino a la que reconoce su condición precaria y por eso disfruta del perdón del Señor. Cuando es perdonado el pecado, es cubierto con la justicia de Cristo. La fe en el sacrificio de Cristo y el arrepentimiento sincero de nuestros pecados nos hace justos a los ojos de Dios. Se describe también la posición equivocada y desventajosa de aquellos que prefieren encubrir su pecado, no confesarlo ni apartarse de él. Ese silencio del salmista le trajo dolor y angustias. No hay peor silencio que aquel que pretende esconderse de Dios. Pero al confesar su pecado, experimentó el perdón divino. La misericordia del Señor lo arropó al declarar su maldad con arrepentimiento. De los versos 7 al 11, aquí se reafirma la base teológica del Salmo, la cual es que la esperanza del escritor bíblico está con Dios y en Dios, el cual es su refugio, guardador y libertador, y además quien no solo le enseña, sino que le hace entender el camino más apropiado y adecuado para su destino. Y esto sucede porque el Señor ha fijado sus ojos en él a consecuencia de su arrepentimiento genuino. Esta expresión de fijar sus ojos se refiere a que el favor de Dios nos va a respaldar siempre. Solamente debemos tener cuidado de no llegar a ser como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento y cuya obediencia debe obtenerse mediante la fuerza. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque muchos dolores hay para aquellos que tercamente se someten a sus propios pecados. En cambio, para los que esperan en el Señor son rodeados con su misericordia. La alegría y el gozo que invaden el corazón de aquel que ha sido perdonado y que ha sido puesto en la posición más privilegiada que un hombre puede alcanzar de llegar a ser amigo de Dios. Esta posición le da una alegría incomparable, solo Dios puede provocarla. Y fue Cristo quien logró con su sacrificio la reconciliación, y por eso hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser sus hijos. Que el Señor nos bendiga grandemente.